tardes. Una semana con mucha política en Tucumán, pero eso vamos a hablar al final porque vamos a comenzar hablando de cultura. Y un hecho interesante que se va a mostrar en Tucumán, que es una mujer dirigiendo la Orquesta Sinfónica. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy ¿Su nombre completo cuál es? Jenny Delgado. ¿Un solo nombre? Sí. Bueno, Jenny es el nombre, Delgado el apellido. Perdón, pero acá en Tucumán dice Juan Carlos, Luis Eduardo. ¿Usted Jenny sola? Jenny Delgado. Perfecto. ¿Dónde nació? En Cuba, Matanzas, Cuba. ¿Lugar conocido cerca de Matanzas? Bueno, en realidad Cuba es una isla en el medio del Caribe, muy chiquita, entonces La Habana quizás es lo más conocido porque es la capital. Matanzas es la provincia más cercana en el occidente hacia el centro, que es contiguante con La Habana. Esa es aproximadamente a unos 120 kilómetros de La Habana, pero bueno, yo digo que Matanzas tiene un nombre que quizás no es muy lindo, pero tiene una linda historia. En el siglo XIX se le llamó la Atenas de Cuba, precisamente por el esplendor que había económico, que propició también que hubiera una gran universidad, grandes poetas, y también tiene una vista maravillosa con un sector turístico importante que es la hermosa playa de Varadero. Sí, eso es conocido. Como te dice la Atenas de Cuba, había grandes pensadores. Exactamente, o sea, la isla de Cuba tiene mucha historia en muchas etapas. Bueno, es sabido que precisamente Cuba fue uno de los últimos países en liberarse de la colonia de España y tenía que ver precisamente por el gran tráfico ilegal que había también de los esclavos africanos. Entonces, dentro de eso, Matanza tiene una bahía muy grande, que no es tan fácil de controlar como sí la bahía de La Habana, que era la capital. Eso hizo que habría un mayor tipo de comercios. También en la ciudad de Matanzas están las grandes, o estaban en aquella época, las grandes centrales azucareras del país, que era el renglón económico más importante del siglo XIX. Así que esto le dio una riqueza económica que propició fuera una fuente de intelectuales. La Universidad de La Habana en aquella época no tenía a sus mejores exponentes, quizás porque se fueron a Matanza, y hubo una forma de nuclear en aquella época los más grandes poetas de la literatura en aquella época y también los artistas plásticos. ¿Qué es hoy el Che Guevara en Cuba? Bueno, el Che Guevara es una figura histórica muy importante en la construcción de la última etapa histórica de lo que es la sociedad cubana. Como todos saben, en el 59 se realizó lo que es la Revolución Cubana, y digamos que las tres figuras más icónicas de estos líderes de esta nueva etapa fueron Fidel Castro, Camilo y Che Guevara. Che además fue también ministro de Economía del país y bueno, todavía hasta hace poco circulaban los billetes de 3 pesos, que ya no están más, pero bueno, pasó a ser algo de carácter y valor histórico con la firma de Che Guevara. Y para los cubanos, el Che es un cubano. Mire, quizá le pregunto, ¿Gabo García Márquez es figura todavía en Cuba o no? García Márquez es colombiano. No, bueno, pero era uno de los que se encargaba de difundir la revolución de Che Guevara. Tuvo sus facetas porque creo que en algún momento también hubo como algunos pensamientos. La Revolución Cubana sucedió hace muchos años, de hecho han pasado muchas etapas, y sí fue muy significativo la presencia de Gabo en lo que fue la creación de la Escuela Internacional de Cine de La Habana, en San Antonio de los Baños. Y por supuesto que hubo un flujo importante, en su momento ha sido también una producción importante de grandes valores de cineastas y también de productores, y él aportó mucho para la construcción de esta escuela. ¿Usted nació en La Habana o ahora mismo en Varadero? Yo nací en Matanzas. Bien. ¿Dónde realizó sus estudios? Bueno, yo comencé mis estudios a la edad de 7 años en la ciudad de Matanzas. La formación artística y musical en Cuba es realmente un modelo de la escuela soviética, heredado de la escuela soviética. Muchos maestros cubanos se formaron en la ex Unión Soviética y también algunos en la Alemania socialista. Entonces, el nivel de estudios es 7 años para el nivel primario
y secundario en los estudios elementales, después lo que constituye la formación preuniversitaria y universidad se hacían en la capital, que es La Habana. Actualmente ya existen filiales de estudios universitarios en las provincias, pero en la época en que yo estudiaba, estuve hasta los 15 años mi formación en Matanza y a partir de los 15, 16 años me trasladé a la ciudad de La Habana, en lo que sería la Escuela Nacional de Artes de La Habana y también el Instituto Superior de Arte, así como acá el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. En Cuba sería la Universidad de las Artes de La Habana y fueron 9 años de estudios para completar la última etapa de formación musical. ¿Sus padres qué hacían? Mis padres no son músicos, no provengo de una familia de artistas y músicos. Mi papá es ingeniero mecánico, mi mamá es una excelente modista y costurera, pero siempre en mi casa tuve un gran apoyo porque desde niña me gustaba mucho cantar y siempre digo que es muy importante en la formación de un músico este primer instrumento que poseemos todos, que es la voz. Yo tuve la suerte que cuando era una niña y empecé en la escuela primaria, la escuela a la cual accedí quedaba a solamente 2 cuadras del centro coral de la ciudad de Matanzas, donde estaba, sigue estando una gran maestra de coros, la maestra Maricusa Menéndez, y teníamos la opción de elegir entre la danza, la plástica o el coro. Y yo nunca he tenido una figura que acompañe como para la danza, así que elegí por el coro porque siempre me gustó cantar. Y este fue mi vínculo hacia la música y por lo cual descubrí que había una posibilidad de estudios porque a ese momento ni mis padres tenían la información de saber que yo podía acceder a una escuela de música que existían. Y a través de esta maestra, a quien agradezco muchísimo, Zelaida Menéndez, pues tuve entonces el inicio en la carrera musical y ella misma me condujo a elegir las pruebas de admisión para la Escuela Vocacional de Arte de Matanzas, que fue la que tuvo mis primeros pasos de estudios durante los primeros 7 años de formación. Bien, eso es en Cuba. ¿Cuándo sale usted de Cuba? Bueno, en el 2005 fue la primera oportunidad que yo tuve de viajar fuera del país. Ya había concluido mis estudios de la universidad de la carrera de licenciatura en dirección orquestal. Quiero antes de eso agradecer, realmente tuve muchos maestros en mi formación, desde que empecé con el violín, el maestro Nelson Gómez, el piano, y después mi maestro Jorge López Marín y Elena Herrera, que fue una gran directora de orquesta cubana, asesora de la Ópera Nacional de Cuba. Terminada esta formación en la universidad, tuve oportunidad de hacer cursos con diferentes maestros, así fue que conocí a Claudio Abbado, Gunther Schuller. En esta primera ocasión fue un curso internacional de dirección de orquesta en Concepción, Chile, con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, dictado por uno de los grandes maestros que creo que todavía tenemos hoy en la formación de nuevos directores en Argentina, que es el maestro Luis Gorelick, quien actualmente es el director de la Orquesta de Entre Ríos. Entonces ese fue mi primer contacto con la música y los músicos de otros países en Chile. Después tuve la oportunidad de viajar en el 2007 también a la Ciudad de México, donde estuve como parte del curso de los estudiantes de dirección del concurso internacional Eduardo Mata, y ahí tuve la oportunidad de conocer al maestro Gunther Schuller, y también en el 2005 antes y en el 2008 con el maestro Claudio Abbado en sus 2 visitas que tuvo a Cuba, en la ciudad de La Habana, donde hizo una mega orquesta con los jóvenes y tuve la oportunidad de acompañarlo en la preparación y asistencia también de esos conciertos. Y finalmente mi llegada a la Argentina, que fue en el año 2008, tuvo que ver también con un curso internacional de dirección de orquesta que se llevó a cabo en la ciudad de Salta, con el maestro Luis Gorelick también, porque nos habíamos conocido en aquel primer, y entonces desde ahí, bueno, fue mi llegada, que en aquel momento fue circunstancial por el curso, y después aparecieron las oportunidades de trabajar con la Orquesta Sinfónica de Salta, que es una gran orquesta con la cual tuve el placer de poder trabajar durante 15 años de mi carrera. ¿Ah, directora 15 años? Durante 15 años, primero directora asistente y los últimos 2 años como directora a cargo de la orquesta. ¿En Salta? En Salta. ¿Cómo llega usted a Tucumán? Bueno, mi primera impresión o cuando llegué a Tucumán fue justamente cerca de llegar a la Argentina, sería por el año 2009 posiblemente,
fue convocada por el maestro Gustavo Gersman, que en aquel momento era el director de la orquesta de la universidad, y hice un concierto con la maestra Celina Liz, que recuerdo con mucho cariño a la maestra Celina Liz, que hace poco nos volvimos a reencontrar desde aquella época. Y bueno, después de eso he tenido una oportunidad de ir conociendo los demás organismos del país, pero justamente el reencuentro mío con Tucumán y con los músicos tucumanos ha sido este año cuando llegué como directora a la Orquesta Estable de la provincia. ¿Vino como invitada o contratada? No, me ofrecieron el cargo para el puesto de directora titular. Tengo entendido de que también hubo una valoración previa con los músicos y bueno, comenzamos a trabajar desde el 17 de febrero para el primer concierto de temporada que se llevó a cabo justamente el 8 de marzo, Día de la Mujer. Vamos a hacer una pausa, seguimos conversando sobre Tucumán ya. Hacemos una pausa y ya volvemos.